Y aquí estamos, aguardando el día en que el Señor vendrá por nosotros, la iglesia. Lo que voy a darles hoy es este material que habla acerca del lugar equivocado. De alguna manera no deja de tener relación con lo que vamos a hablar hoy. Dice: con qué facilidad vemos los grandes errores de algunos amados siervos de Dios, como los que mencionaremos. Y está Abraham, Lot, Jacob, David, Elías, Jonás, Pedro. Estos, dice, no son de ninguna manera todos los casos de siervos de Dios con actitudes equivocadas registrados en la palabra de Dios. Y haríamos bien en considerar historias como las de Abraham. Y aquí dice: Jonatán, la corte de Josafat, descendió a visitar al malvado rey Acab, en términos amistosos, de Abdías, el siervo del Señor. Ciertamente no pretenden darnos ninguna excusa para nuestro propio fracaso, sino que son señales de advertencia para que podamos evitar los mismos escollos y encontrar en el Señor Jesús la fuerza y la gracia necesarias para afrontar estas cosas, cultivando los motivos positivos de la fe en el bendito Hijo de Dios y del amor a Él mismo y a los demás. Interesante. Bueno, entonces, gracias al Señor nuevamente. Decía, estamos acá. Voy a retomar el tema que habíamos iniciado antes de irnos. En Proverbios capítulo 7, el proceso de la seducción. Proverbios capítulo 7. Todo el capítulo habla de esta historia. Y los primeros 4 versos, si los vamos a ir desmenuzando algunos, voy a poner en recordatorio lo que ya habíamos hablado. Dice Proverbios 7:1: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena, del hombre ajeno también, y de la extraña o del extraño que ablanda sus palabras. Bendito Dios, bendito eres tú por los siglos de los siglos. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el poder y toda la majestad en la persona de tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Esperamos sabiduría a lo alto para poderle explicar, que sea para edificación en nuestras vidas espirituales. Toma control de mi mente, mi corazón, en lo que he de decir conforme a tu palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo, el Señor Jesús, te lo pedimos todo con acción de gracias y te decimos amén y amén. Bueno, habíamos dicho que Proverbios 7 es una advertencia. Es una advertencia especialmente a los jóvenes, pero no dejemos de lado los adultos y los adultos mayores, para que no arruinen, para que no arruinemos nuestras vidas con la inmoralidad. Para ello es necesario atesorar estos tesoros, estos mandamientos que nos da la palabra del Señor. Un factor importante en estos problemas de inmoralidad tiene que ver con el autoestima de cada uno de nosotros. ¿Y qué es una autoestima? Tiene que ver cómo pensamos sobre nosotros mismos, cómo nos valoramos. Una definición de autoestima es la evaluación emocional general subjetiva de una persona de su propio valor. Es decir, ¿qué valor tiene usted como persona, como individuo, como padre, como madre, como hermano, como hermana?
como hijo de Dios? ¿Qué valor tenemos? Y esa autoestima puede ser baja o alta. Una persona con un concepto de sí mismo bajo, yo no sirvo para nada, no puedo nada, no puedo hacer nada correcto, soy un inútil, todo me lo dicen. Entonces una persona propensa a caer como vía de escape en estos problemas. Pero una persona con una autoestima, un concepto de sí mismo muy alto, aunque la Biblia dice que no debemos de tener un concepto muy alto de nosotros mismos, ¿cierto? Un peligro también, porque una alta estima puede llegar a la soberbia o a la arrogancia. Entonces debíamos de tener un concepto de nosotros mismos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted se valora, cuando nosotros nos valoramos, pensamos dos veces en lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir, lo que vamos a expresar. ¿Cierto? Pero cuando uno le importa cualquier cosa, hace cualquier cosa, dice cualquier cosa. Entonces tiene que ver qué es lo que yo pienso de mí mismo. Tenemos la clave. Ahí en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios. No nos ha dado Dios un espíritu como para ceder a, valorarnos. Una jovencita tiene que valorarse lo que es. Valorarse dentro de su círculo. Y no permitir ser manoseada ni menospreciada por cualquier varón. Esa es la estima que tiene de sí mismo. Igual nosotros los varones también. ¿Ven? Entonces, todos nuestros problemas giran, como decíamos el martes, todos nuestros problemas giran en la mente, en su mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Quién controla mi mente? ¿Quién controla su mente? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo gobierna? Estamos en una lucha constante, permanente. Y si yo me dejo llevar por esos pensamientos, voy a tener problemas al final. Sobre todo los pensamientos negativos, que tienen que ver con su autoestima, ese concepto de sí mismo. Como todos. Afuera de aquí, de Honduras, ¿qué dice la gente? Que somos buenos para nada, somos buenos para nada, pedigüeños, haraganes. Ese es el concepto que tienen otros de nosotros. ¿Y quién alimenta esos conceptos? Nosotros mismos. Decíamos ayer con mi esposa, en algunos lugares tan sucios, es que aquí pasamos los hondureños. Aún el avión, ¿cómo se deja sucio? Porque no tenemos el cuidado de la basura, colocarlo en el cesto de basura. Entonces todos dicen así, y nosotros contribuimos, ay, que así soy yo. Así me hizo Dios. ¿Verdad? Entonces creo que debemos de pensar en elevar ese concepto de lo que somos. No olvidemos que tenemos un lugar, una posición y un lugar de privilegio que el mundo no tiene. No lo tiene. Cuando usted y yo nos vemos en dificultades, como hijos de Dios, tenemos problemas, dificultades, tenemos alguien con nosotros que vela por nosotros, nos ayuda y nos soporta, nos apoya. Pero las personas sin Cristo no tienen ese soporte. Ayer una de mis ex compañeras se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Quizá
aunque yo le regalaba la buena semilla, le hablé del Señor en más de una ocasión. Cuando uno está sin Cristo, cuando uno no tiene esa relación personal con Él, cualquier situación puede derrumbarnos. Si aún como hijos de Dios tenemos dificultades, y no digamos de aquellos que por alguna razón no tienen al Señor Jesucristo. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Contentos. Entonces la insatisfacción y la satisfacción se liga con esto y se liga con el concepto. Hablaré mucho de eso, estaré repitiendo el concepto de nosotros mismos. Usted y yo somos hijos, hijas, reyes, sacerdotes. Tenemos una condición y una posesión muy elevada que el mundo no tiene, pero aún así hay descontento. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? Siempre existe el por qué. Y dice Hebreos que seamos contentos con lo que tenemos. Y el ser contentos, ojo, por favor, no es conformismo. No es conformismo. Porque muchos tenemos lo que tenemos simplemente porque no damos una milla más. No estamos dispuestos a pagar el precio, el sacrificio para cambiar de situación, cambiar de condición. No estamos dispuestos. Y cuando no estamos dispuestos, entonces vienen todos los problemas que se tienen hoy en día. Y volviendo a nuestro tema, debemos de comenzar en los primeros 4 versículos acerca de la importancia de la sabiduría. La importancia de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Alguien lo definió como el concepto, es la aplicación práctica del conocimiento. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, ¿qué le decimos a la persona? Que le aconsejamos: no hable lo que no diga lo que no le están preguntando. Entonces tiene un conocimiento y a la hora llegada debe de concretarse a responder lo que se le pregunte. Y por eso algunos nos enredamos, porque hablamos más de la cuenta. Entonces para algunos es la aplicación práctica del conocimiento. Comienza ahí en el verso 1: hijo mío, guarda mis razones. Guarda mis razones. Si usted va a 2 capítulos atrás, capítulo 5, verso 1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. ¿Para qué? Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y ahí sí, para que te guardes. Y el capítulo 6, verso 20, dice: guarda, hijo mío. Es el corazón de un padre, de un viejo, aconsejando a otros, no solo a los jóvenes. Tristemente, hoy en día, la mayoría de nosotros no nos gusta tomar consejo, porque tenemos un alto concepto: yo sé más que él, yo voy a hacer lo que yo quiero, a mí nadie me saca de esa posición, de esa condición. Cuando le decimos al joven: guárdate, no andes en lugares solos con una jovencita o un jovencito, no vayas a ese lugar, ¿qué nos dicen? Viejo cascarrabia, como usted es un muerto ahí, que no, pero nosotros somos jóvenes, vamos a ir. Y ahí viene, por no escuchar un consejo. Guarda mis razones. Perdonen que se me movió el...
Vaya. Como que no quiere el enemigo que les hable de esto, ¿no? Por eso a algunos les gusta andar sus mensajes escritos y no depender de esto. Imagínense, solo toca un poquito y se le va todo. Bueno, un verso de reflexión que nos sirve ahí, gracias a Dios. En Job capítulo 12, verso 12, mire lo que dice Job 12, 12. ¿Lo tienes? Dice, en los ancianos está, ancianos y ancianas, ¿verdad? Está que dos cosas: la ciencia y la inteligencia. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Me puse a investigar qué es en el Señor la ciencia. Dice, es sinónimo de conocimiento, saber, sabiduría, erudición, habilidad, maestría, experiencia y también de disciplina. Todo eso contempla lo que es ciencia, conocimiento, saber, habilidades, y en la larga edad la inteligencia. Y dice que la inteligencia es sinónimo de entendimiento, talento, raciocinio, otra vez conocimiento, armonía, alerta, astuto e ingenioso. Todas esas cosas se encuentran en los viejos, o sea, hermanos y hermanas de edad avanzada. Eso no significa que también hay jóvenes muy maduros que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha habilidad. Entonces ahora dice que la ciencia y la inteligencia aquí referidas no son necesariamente conocimientos académicos o técnicos, sino más bien una combinación de sabiduría práctica, conocimiento y comprensión de cómo funciona el mundo. ¿Por qué los viejos aconsejamos? ¿Por qué los viejos aconsejamos? Porque hemos transitado un camino, hemos recorrido, hemos probado, nos hemos llevado sus buenos golpes. Recuerden que algunos de nosotros conocimos al Señor ya a edad madura. Entonces, el padre no quiere que su hijo camine por esa misma senda. Y al aconsejarle es que procura su bien. Pero nuestra juventud tiene que entender que no es que los estamos manejando, manipulando, ya soy adulto, ya soy mayor, yo lo sé todo. Y no es eso. No es eso. Si no, entonces ¿para qué se escribió estos consejos? Y Dios lo escribió, no lo escribió Oscar Mann, ni mi hermano Víctor, ni otra persona por ahí. De cómo funciona el mundo. El mundo es cruel. Y el mundo como sistema, como gobierno, como leyes. Le decía a mi hermano, y hablaba con mis hermanos, a mí en lo personal me disgusta ver que a alguien lo agarran y que le ponen cadenas, lo esposan y cadenas como un delincuente. Pero claro, esas son sus normas, son sus leyes, pero se ve injusto, ¿no? No todas las personas son delincuentes, ¿cierto? Pero así es el mundo. El mundo es cruel, el mundo no perdona, se venga.
Y a veces unos quieren coquetear con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí el Padre? Hijo, yo te estoy aconsejando. La decisión final es suya. Eso no lo olvidamos, yo no lo olvido. Y dice, atesora contigo mis mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos hay? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor. Ahora, el guardar los mandamientos, por favor, no es como un escudo, como un talismán, como una capa protectora. No es así. No es yo me cubro y ya. No, por favor, no es eso. No es así. Es para aplicarlo esa es sabiduría. Para aplicarlo en el momento oportuno, adecuado. Entonces, en mi mente va a venir, Dios va a utilizar lo que yo tengo atesorado en mi mente, en mi corazón, pero en mi mente, ¿verdad? Él no va a sacar lo que no está allí. No va a sacar. Si no hay nada, no va a sacar nada. Entonces, creer que ya todo está resuelto, no, ese es conocimiento bíblico de cómo actuar en un momento dado, en un momento oportuno. Ayer, mientras venía de viaje, mis hijos me hicieron muchas observaciones, me dieron unos consejos. Mis hijos. Yo puedo decirle, hijos, están equivocados. Yo soy el papá, soy el viejo y aquí el que manda soy yo. Y ustedes se callan. No, hay que escuchar. Es decir, si yo doy, debo estar dispuesto también a recepcionar. Porque si yo no recepciono lo que mis hijos, mi esposa me dicen, ¿van a recepcionar, o sea, aceptar ellos lo que yo les estoy diciendo? ¿Creen que sucederá? Creo que no. En la medida que la persona dice, me escucha, me atiende, yo también, cuando él o ella me diga, yo voy a escuchar y voy a atender. Siempre el principio, la decisión final es de cada quien. Cada quien toma su propia decisión. Dice, y atesora contigo mis mandamientos. Y dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Oye, guárdalos como la niña de tus ojos. El guardar, el atesorar la palabra de Dios es lo que va a hacer que usted y yo seamos fuertes ante un momento de tentación, de seducción, que es el caso que trata aquí, Proverbios 7. También les dije de que habían 613 mandamientos. Y lo sacó un rabino que era filósofo, médico, astrónomo y rabino judío del siglo XII. Él dividió y extrajo 613 mandamientos. De esos, 248 son positivos y son aquellos que dicen, haz esto, hacer esto. Son los positivos. Mientras 365 son negativos. Cuando dice no hacer esto, advertencias. O sea, positivo o negativo es como la corriente, que lo positivo y lo negativo es beneficioso. No hay corriente si no existe una línea positiva y una línea negativa. Tienen que estar las dos. Entonces, no negativas en el sentido es malo, sino es no hagas, no juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un mandamiento. Diga. Hay comunión de la lucha. Así es, así lo dice el Señor. ¿Sí? Cuando me dice, congrégate, no dejes de congregarse como muchos tienen como costumbre. Es un mandamiento positivo de hacer, de congregarnos, sabiendo que el día se acerca, ¿no? Ahora, esos mandamientos del Señor, dijo Mateo 22, 37, 40, el Señor los redujo en dos, ¿cierto? Dos.
Nosotros no podemos cumplir los 613 mandamientos. No podemos. Yo no sé por qué un grupo quiere ser salvo por guardar la ley, cuando más bien la ley condena. La ley no salva, pero quieren guardarlos. Y dice Santiago que si alguien lo guarda todos, está bien, pero si ofenden uno, es culpable de todos. Mira lo que dice el Señor en Mateo, capítulo 22, 20, 37 al 40. Y vuelvo a repetir esto porque esto es básico. Si no se entiende los primeros 4 versículos, difícilmente va a entender el resto. Porque primero el Señor me presenta la parte positiva para hacerle frente a las situaciones negativas. Dice, entonces les dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor. Eso recuerda Deuteronomio 6, 4 al 9, ¿cierto? De la otra. Este es el primero y grande mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reúnen. Se unen o se complementan todos esos. Y dice que hay que guardarlo como las niñas de tus ojos. ¿Cuál es el órgano que más cuidamos? La vista, ¿verdad? Los ojos. ¿Por qué Dios dio el parpadeo rápido? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la función del párpado? ¿Creen que una persona podría vivir con los párpados fijos día y noche? ¿Qué pasaría si nuestros párpados estuvieran fijos? Una figura. Toda suciedad, todo polvo, todo que venga nos penetra. Entonces los ojos se cierran inmediatamente cuando captan un peligro o algo, inmediatamente se cierran para guardar el ojo. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo debo de guardar yo la palabra de Dios? Como la niña, así como algo preciado. Los ojos es uno de los órganos más preciados. No digo más y menos importantes, más preciados porque todos son importantes, ¿cierto? Todos ellos son importantes. Así como cuidamos que nos ponemos gotas, que nos ponemos lentes, que nos ponemos gorra para protegerlos, ¿cierto? Así la palabra de Dios también la tengo que apreciar porque es la que me va a guardar en esos momentos difíciles, en esas encrucijadas de la vida. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Digo o no digo? ¿Lo expreso o no lo expreso? ¿Lo manifiesto o no lo manifiesto? Entonces, la obediencia de la palabra de Dios es la senda de la vida abundante. David dice en el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, guárdame. Esa debe ser nuestra petición, nuestra oración, guárdame. Guarda mi mente, guárdame mi corazón para no pecar contra ti, para no ofenderte. Guárdame. Guarda esos pensamientos raros o feos que a veces se nos vienen en la vida, ¿sí? Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protección. David está pidiéndole al Señor, guárdame, cuídame, protégeme. Estoy transitando momentos duros, difíciles de la vida, en situaciones que no sé qué hacer. Guíame. Llévame por el buen camino. ¿Cómo mejorar mis relaciones con los demás? Con los santos en la iglesia. Como familia. A veces uno como esposo, de repente la esposa hace algo y le da deseo de insultarla. Y no quiero expresar nada más por falta de respeto. O a veces es lo contrario. ¿Debo actuar dejándome llevar por mis impulsos? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué me va a guardar ese temor? ¿Por qué actuamos así? Porque temo al Señor.
¿Por qué guardo mi corazón de infidelidades? Porque temo al Señor. ¿Por qué lo guardo? Porque tengo un temor hacia el Señor. ¿Que me va a castigar? ¿Que me va a destruir? No. No, ese es el plan. Que me va a disciplinar, porque el que es hijo, Dios disciplina. El que no es hijo, ¿cómo va a tratar al que no es hijo? Entonces es el temor del Señor que va a hacer mejorar mis relaciones con mi cónyuge. Si no hay temor, hay irrespeto. Y el irrespeto da como consecuencia muchas cosas. Muchas cosas. Como buscar en la calle lo que yo tengo en la casa. ¿Por qué vamos a la calle? ¿Por qué vamos? Entonces dice que esos mandamientos, que hay que guardarlos, que hay que apreciarlos, dice el verso 3, lígalos a tus dedos, lígalos, amárralos, tenlos ahí. La palabra de Dios que dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. More. ¿Y qué es morar? Que esté ahí con nosotros. Esa palabra de Dios me recuerda siempre y me hace pensar en sus promesas, en su fidelidad. ¿Qué pudo haber habido en el corazón de José cuando aquella tentación de aquella mujer, cuando él le dijo: ¿cómo voy a ofender yo a mi padre que está lejos de mí, cayendo contigo? ¿Verdad que no le dijo así? ¿Cómo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a ofender al Señor cometiendo este pecado? ¿Qué lo hizo reaccionar así? La palabra. Y recuerden que ellos no tenían la opción que usted y yo tenemos de tener la Biblia escrita. Y ahí la vamos. No, ellos era por traducciones, pasando de uno a otro. ¿Qué capacidad tenía este pueblo de retener la palabra de Dios? Y la utilizaron. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo? Entonces, eso es lo que debe estar, esa palabra tiene que estar permanentemente en mí, en usted. Y es la palabra del Señor, amados, que nos va a guardar en todo tiempo. El sabio consejo de la palabra del Señor. Y dice: y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿A qué me lleva esto? Primero, ligado al dedo, que ande conmigo. Que ande conmigo. Y que cuando dice escríbelas en la tabla de tu corazón, me lleva a un asunto de obediencia total y absoluta a la palabra de Dios. El Señor en su palabra me dice esto, ¿y por qué lo voy a hacer? Ande en mi corazón, la palabra permanentemente está allí. Y es la palabra que, la sabiduría que decíamos al inicio, es aplicar eso que yo tengo almacenado para saber cómo actuar en un momento dado. Un asunto de obediencia incuestionable. Escríbelos en tu corazón. Estén ahí, permanentemente esté la palabra del Señor. Recuerden que cuando usted y yo pecamos, ¿quién se contrita? El Espíritu Santo. Y ya no tiene el accionar que tiene cuando usted y yo estamos limpios de todo mal pensamiento, de toda contaminación. Y si en algún momento nos ensuciamos la mente, o nuestros pies se ensucian, o nuestras manos que han tocado algo indebido, tenemos un abogado. Entonces ve, la palabra me recuerde: si alguno pecare, abogado tenemos para con él, Padre. ¿Y dónde está esa palabra? Está almacenada, está conmigo. ¿Y a qué me lleva? A obedecer. Usted no puede, yo no puedo almacenar la palabra del Señor sin que la obedezca, no puedo.
ni debo. Entonces, si yo tengo la palabra, es de lógica, ¿no? Y no la aplico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a haber ningún efecto, no va a haber ningún resultado. Voy a estar débil, flaco, delgado. Y cualquier viento de doctrina me hace caer, me hace tambalear. Cualquier tentación cedo a ella, porque no tengo una fortaleza. Pero por favor, la palabra no es un talismán. No es ahí un arma que ando y esta arma, no. Es el conocimiento de lo que el Señor me dice, cómo hacerme. ¿Qué debo de proteger? Mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, todo mi ser. Esa es la armadura de Dios. Por eso es interesante estudiar todo lo que es la armadura de Dios, ¿no? Ahora, eso de inscribirlo en el corazón, atarlo en el corazón, andarlo en el corazón, ¿qué incluye? Aquí comienzo algo nuevo. Primero, un compromiso profundo. ¿Qué es un compromiso profundo? El accionar, el actuar del creyente no tiene que ser algo superficial. No debe ser que sí, el Señor dice, pero ¿qué? Sí, eso lo dice, yo lo he escuchado, lo he leído, pero ¿qué? No lo estamos aplicando. O sea, tiene que haber un compromiso conmigo de poner por obra esos mandamientos, estatutos, esos preceptos que el Señor me da. Si no, entonces sería como un adorno sin gracia. El adorno le da un toque a la mujer cuando lo sabe usar con equilibrio y adecuadamente. Pero un adorno en excesivo no se ve bien en la mujer. ¿Cierto? Tiene que haber un equilibrio. Así igual la palabra de Dios. Y le da belleza a la mujer el adorno. Así la palabra del Señor tiene que darme una belleza de saber que soy una persona que cumplo con la palabra del Señor. Estoy comprometido a obedecer al Señor. ¿Qué dijo? ¿Quién fue Pedro? Considerar lo que es justo. Si obedecer a los hombres o obedecer a Dios. ¿A quién va a obedecer usted? ¿A quién voy a obedecer yo? Mi obediencia tiene que ser al Señor y su palabra, no al hombre. Si el hombre dice tal cosa y Dios dice tal cosa, voy a hacer lo que el Señor diga, porque estoy comprometido. Ahora, esos mandamientos tienen que tener, no solo provocar en mí un compromiso de aplicarlos, ser parte de mi vida, sino que también tienen que tener una influencia en su vida. Tiene que moldear un carácter en nosotros los creyentes de la palabra del Señor. Tiene que obedecer. Tiene que haber un reflejo de que mi vida está ligada al Señor, que dependo de Él, que soy un hijo, una hija de Dios. Mis expresiones, mis manifestaciones, mi accionar reflejan que soy una persona que ha nacido de nuevo. Ayer veníamos hablando con un señor conocido de mi infancia y él decía, no, yo no creo en religiones y yo de esta manera no voy a morir. Sí, es cierto, usted no va a morir. Es cierto, es una verdad. Porque si el Señor viene y no está en Cristo, usted se queda, va a ir al infierno por una eternidad. Si está en Cristo, lleva al cielo por una eternidad, ¿cierto? Y mi esposa le dijo, no, mire, la paga del pecado es muerte, por lo tanto, la muerte es consecuencia del pecado. Pero él insistía, no, que yo hago esto, que yo leo, que no sé qué. Pero sus expresiones, su vocabulario reflejaban que no había nacido de nuevo. Uno lo siente, uno lo palpa. No estoy diciendo lo juzga, lo siente, lo palpa, es diferente, ¿cierto? Porque el hombre en Cristo, mujer también, tiene que dar su fruto.
¿Qué dijo Juan? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tiene que tener una influencia positiva en nuestra manera de vivir, que refleje que los que están a nuestro alrededor vean que en nosotros hay algo nuevo y algo que no es natural, porque ha habido algo extraordinario en nuestros corazones. Hemos nacido de nuevo, por lo tanto mi comportamiento es diferente. Si antes era áspero con mi esposa, o mi esposa conmigo, ahora en Cristo, ¿cómo deben de ser nuestras palabras? Sazonadas con sal, dulces. ¿Y a dónde me llevan las palabras dulces? A ese cambio, a esa experiencia de haber nacido de nuevo. La palabra del Señor es como, la misma Biblia dice, es como jabón de lavadores. ¿Para qué se usa el jabón? Para quitar el sucio. Y entre más jabón tiene la ropa, más limpia estará. Entonces, la palabra misma es la que me va a limpiar de inmoralidades, de inmundicia, de contaminaciones, de todas esas cosas negativas que hay en mi vida. Es la palabra del Señor que va a hacer un efecto en mí. Yo no puedo predicar, imagínense que estoy predicando y solo salgo de allí y empiezo a agarrar a mi esposa, insultarla, denigrarla. No necesariamente necesito una agresión física, que para algunos dice que la agresión física no duele tanto como la agresión mental, verbal, duele más. Entonces la esposa o el esposo dirá, tú no has nacido de nuevo. No me hablas como alguien que ha nacido de nuevo. Tiene que haber influencia, obediencia. El otro es un testimonio público. El aplicar la palabra del Señor me tiene que llevar a que los demás, como dijeron aquellos, en el caso de Pedro, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas como ellos. La gente tiene que entender, usted es evangélico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su respeto, por su consideración. Tenemos que reflejar algo, hermanos. Algo tenemos que reflejar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Verso 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. Dice, debemos tratar a la sabiduría con el honor y respeto debido a una hermana y hacer de la inteligencia una de nuestras parientes más íntimas. Eso contrasta con la relación con una mujer mala o extraña, que es la que habla el capítulo 7. Vuelve otra vez. Deberíamos de amar la palabra del Señor así como amamos a seres queridos más cercanos. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo lo amamos? Eric, ¿cómo habla usted? ¿Ama a sus hijos? ¿Cómo los ama? ¿Cómo es su forma de amar a sus hijos? Comparte con ellos, hermana Aurora. ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo ama a sus hijos? ¿A sus hijos o sus hijas? ¿Cómo los ama? Les ama aconsejándoles. ¿Qué más? ¿Otra manera de amarles? Ay, ya están grandes, ¿verdad? Pero pequeñitos los... Pero ¿cómo amamos a nuestros hijos? Con respeto, con aprecio, con cariño, ¿cierto? Deseando lo mejor. Entonces así tenemos que tratar la palabra de Dios también. Con ese aprecio, con ese cariño. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es? Lámpara es a mis pies, un tesoro. ¿Sí? ¿Qué más es la palabra de Dios para usted? ¿Qué es? ¿Una promesa? Un regalo. Entonces, ¿cómo recibimos los regalos? Si me regalaron esto, lo tiro por allá. ¿Así actuamos? ¿Verdad que no? Se da la gracia y apreciamos
porque alguien tuvo la gentileza de dármelo. Así es, la palabra de Dios también tiene que ser tratada con cariño, con respeto, amarla como algo que es más dulce, que dice la Biblia, más dulce que la miel que destila del panal. ¿Hay algo más rico que la miel? Si no la leemos, ¿qué pasa? Ah, bueno, si no, ¿cómo voy a degustar lo que no leo? ¿Cómo puedo decir yo que la comida en el negocio de la hermana Olga es mala? O es delicioso. ¿O es deliciosa? ¿Cómo puedo decirla que es mala o deliciosa? ¿Cómo puedo decirlo? Si no la he probado. Ah, hay que probarla. Entonces la palabra de Dios hay que probar a Dios versus la fidelidad, el carácter de Dios, sus promesas. El carácter de Dios está reflejado acá. Y ese carácter de Dios lo vamos a ver en nuestro diario vivir. Cuando vemos las cosas, ¿cómo se suceden? ¿Nos amamos más al Señor y su palabra? Todos saben la crisis de mi esposa, que pudo haberse nos ido. Así, se nos pudo haber ido. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, mis hijos y de algunos de ustedes, o de ustedes todos, ¿verdad? Y dijo, no, todavía no te la quito. Entonces, ¿cómo no estoy yo agradecido en el Señor que todavía me la da más? Tengo que amarla más, respetarla más, apreciarla más. Entonces, ¿con quién estoy yo agradecido? Con el Señor, porque el que hizo la obra no fui yo, no fueron los médicos, sino el Señor manifestado en esos médicos. Y aquí estamos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo amamos más? Cuando gozamos o somos partícipes de esa palabra. Yo no puedo hablar de lo que nunca he experimentado. No lees. Que no lee. ¿Cómo se manifiesta el Señor en su vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ha manifestado? Dice alguien, no, yo no quiero saber nada porque Dios no me da nada. ¿Usted cree eso así? ¿Sí? No. ¿Sabe? 30 segundos sin oxígeno usted y yo seríamos historia. Y tenemos oxígeno las 24 horas del día sin pagar nada. ¿Y de dónde viene todo eso? Viene de un Dios que nos ama. Entonces tenemos que cuidar la palabra del Señor siempre. En la medida que yo ame al Señor y su palabra, ello me mantendrá fuera de los caminos del mal. Es el Señor que me va a guardar. Es el Señor. Si la palabra de Dios no mora en mí, estoy expuesto a todo. Entonces hay un beneficio de mantener cerca la palabra de Dios y la sabiduría como el consejo de un padre. Y si hijos, voy a dejar ahí por ya el tiempo, hijos, jóvenes, aconsejen o aconsejemos a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos y hagamos que nuestros hijos amen la palabra como nosotros los padres amamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra, vivan la palabra de Dios como nosotros vivimos la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el reto de los viejos, de los ancianos? Vivir conforme a la palabra del Señor para transmitirle a otros lo que es vivir en Cristo. Ya mis tantos años del Señor, que estoy por la gracia del Señor, yo siento cada vez que amo al Señor, agradecido estoy con Él. Y a veces me pregunto, ¿cómo ha sido posible que por casi 4 décadas el Señor me ha guardado hasta el día de hoy? Y confío que me guardará hasta el día en que me lleve. Ya sea que me levante de allá o me levante de acá. Sé que voy para el cielo. Eso me lo da la palabra. Entonces tenemos que transmitirle eso a la palabra del Señor. Nos decía una señora ayer en el avión. Le estuvimos hablando de BBN y todo eso. Y ella dice, les aconsejo que escuchen a este hermano. No puedo recordar el nombre de él.
Oscar de León, Oscar, bueno, tal vez lo recuerde luego. Entonces dice, nos llamó mucho la atención porque dijo, miren, hay muchos predicadores hoy, y lo escucharon todos los cercanos ahí en la fila del avión, porque están predicando un evangelio incorrecto, una palabra incorrecta. A la gente se le tiene que decir que necesitan ser salvas y preparados para el rapto de la iglesia. Amén, dijimos nosotros. Usted ya casi no oye eso. Entonces, ¿qué irradió esta hermana? Proyectó un testimonio, una manera. Uno siente algo especial a alguien que no le conoce, y cómo esa simpatía se vierte hacia alguien que está celosa de que se predique la sana doctrina. No como una particularidad, sino como una regla de oro. ¿Qué dice Pablo? Ninguna cosa me propuse entre ustedes, sino que predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ven? Entonces eso refleja el corazón de alguien que vive en un ambiente espiritual profundo, sano, y que no tiene temor de hablar a otros acerca del amor del Señor Jesús. El testimonio. Así debemos de hacer nosotros siempre, hablar. Y solamente atesorando este consejo de las palabras sabias del Señor, es que vamos a guardar. En resumen, esta primera parte es que vamos a ser guardados de la seducción de la mujer extraña, mala, o del hombre extraño y malo. Solo así, porque vamos a poder visualizar el peligro de leguas. El peligro se detecta cuando tenemos un ambiente de íntima comunión con el Señor. Pero cuando mi comunión con el Señor no es perfecta, no es fluida, cualquier tentación, cualquier seducción y cualquier viento de doctrina me puede hacer desfallecer. Que el Señor nos bendiga y nos vemos hasta una próxima entrega.